Hola compañeros y docentes, mi nombre es José Guillermo Espinosa Ido y a continuación, junto con mi compañero Sergio Andrés Cuellar Ramírez y Carlos Ócoro, vamos a hacer referencia al procedimiento ordinario en materia disciplinaria, indicando las etapas, términos, finalidades y características del mismo. El procedimiento ordinario en materia disciplinaria se caracteriza por la presencia de dos grandes etapas, la etapa de instrucción y la etapa de juzgamiento. Dentro de la regulación que tiene el Código Disciplinario Único, señala que formalmente se inicia el proceso ordinario cuando el operador disciplinario profiere autoapertura de investigación, de indagación preliminar. El Código Disciplinario Único en su artículo 150 señala, en su inciso segundo, que la indagación preliminar tendrá como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, verificar que la misma sea constitutiva de falta disciplinaria, verificar que no haya operado una causal de responsabilidad y verificar con grado de aproximación la identidad del posible autor de la conducta. Características de la indagación preliminar. La indagación preliminar como etapa dentro del proceso ordinario, la primera etapa, se caracteriza que el sujeto disciplinado puede ser citado a versión libre. Solo puede versar sobre hechos que hayan sido objeto de queja o iniciación oficiosa. Es una etapa contingente, puesto que solo se adelanta cuando exista duda respecto al autor o autores de la presunta falta investigable. El término que señala el Código Disciplinario Único para adelantar la indagación preliminar es de 6 meses no prorrogables, que se podrán extender por otros 6 meses cuando se trate de conductas que afecten normas del derecho internacional humanitario o normas del derecho internacional de los derechos humanos. Una vez culminada la etapa de indagación preliminar, inicia una etapa de evaluación por parte del operador. Dentro de esa etapa de evaluación, el operador disciplinario podrá proferir dos tipos de decisiones: a un auto de archivo de la investigación disciplinaria o del proceso disciplinario y un auto de apertura de investigación disciplinaria. Cuando es auto de archivo es porque opera alguna de las causales que señala el artículo 33 del Código Disciplinario Único. El auto de apertura de investigación disciplinaria abre la etapa o la segunda etapa del proceso ordinario, que es la etapa de investigación. Esta etapa o este auto de apertura de investigación disciplinaria se caracteriza porque debe ser notificado personalmente o por edicto o también por conducta concluyente al sujeto disciplinable. Además de esto, debe ser notificado a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, o en su defecto, cuando se adelante por la Procuraduría o por la Personería, debe ser informado al jefe de la Oficina de Control Interno de la entidad a la cual pertenece el servidor público que está siendo objeto de investigación. La investigación disciplinaria o la etapa de investigación disciplinaria, el término que señala el código es de 12 meses, la regla general. Cuando se traten de faltas gravísimas, el término será de 18 meses. ¿Qué características se pueden señalar en cuanto a la etapa de investigación disciplinaria? Una característica es que lo que busca es verificar que la conducta sea típica y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió la conducta. Segundo, verificar el grado de la afectación o el perjuicio ocasionado a la administración. Y tercero, que ésta se podrá ampliar o investigar hechos que no hayan sido objeto de queja o de denuncia. Además de eso, se pueden investigar a sujetos que no hayan sido vinculados inicialmente. Una vez culminada la etapa de investigación, esa segunda etapa dentro del proceso ordinario, entra de nuevo la etapa de evaluación por parte del operador. De manera repetitiva, otra vez podemos decir que podrá tomar la decisión de archivo o la formulación de pliego de cargos. El término de evaluación, según la directiva 001 del 2006 o 007, del 2006, señala que será de 15 días para el término para que el operador disciplinario decida qué tipo de decisión va a tomar respecto al proceso que lleva durante su trámite. Como lo indicaba, el proceso ordinario tiene dos etapas: la etapa de instrucción y la etapa de juzgamiento. La etapa de juzgamiento inicia formalmente
con el auto de formulación del pliego de cargo, que es el núcleo esencial del proceso disciplinario. A partir de aquí inicia la etapa de... Buenas compañeros, ahora hablaremos del pliego de cargos. La procedencia del pliego de cargos se da cuando esté objetivamente probada la falta disciplinaria y cuando exista una prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Mediante esta decisión de cargos no procede ningún tipo de recurso. El pliego de cargos debe cumplir con unos requisitos de forma que trae el artículo 163. Trae 8 requisitos de forma, los cuales analizaremos, que es que el primero debe tener la descripción y determinación de la conducta y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar. La segunda son las normas presuntamente violadas y su concepto de violación. La tercera es la identificación de los actores y de la falta. La cuarta es la denominación del cargo y de la función que desempeñaba la persona al momento de cometer la falta. La quinta es el análisis fundamental de cada uno de los cargos. La sexta es la exposición de los criterios que determinan la gravedad o levedad de la falta que trae el artículo 43 del Código Disciplinario Único. La séptima es la forma de culpabilidad y la octava es el análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales. ¿Cuándo procede el archivo de la investigación disciplinaria? Del procedimiento disciplinario. Procede cuando la persona que está siendo investigada no cometió los hechos. Procede cuando la conducta que está siendo investigada no es constitutiva de falta disciplinaria, que el investigado no fue el que cometió la falta disciplinaria, cuando éste se encuentra inmerso en una causal de exclusión de responsabilidad y cuando la actuación no puede iniciarse ni proseguirse. El pliego de cargos se debe notificar de manera personal y se debe notificar al investigado o a su apoderado según el caso. Si transcurridos 5 días no se ha logrado o no han concurrido para la notificación, se designará un abogado de oficio y ahí se entiende surtida la notificación personal. El resto de notificaciones se hará por estado. El pliego de cargos también tiene una característica y es que se puede variar. Y la oportunidad de variar va hasta la práctica de pruebas, hasta la culminación de la práctica de pruebas, hasta antes de que se dicte fallo en primera instancia o única instancia. Esta variación comprende o tiene su razón cuando exista un error en la calificación jurídica de la conducta o cuando exista una prueba sobrevenida. Ahora bien, me corresponde abarcar el tema de los descargos, pruebas y fallo. Para ello nos remitiremos en el artículo 166, el cual consagra que una vez notificado el pliego de cargos, se remitirá el expediente ante la oficina de conocimiento y a partir de allí se contará un término de 10 días para que las partes o los sujetos procesales mejor puedan aportar o solicitar pruebas. Y también el investigado dentro de ese término mediante él o su representante podrá presentar sus descargos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la renuencia de la presentación de los descargos por parte del investigado o su representante en ningún momento interrumpirá la actuación del trámite. Es importante tener en cuenta el artículo 168 respecto de los términos probatorios. Y dice que, o contempla mejor, que el funcionario, una vez cuando se haya cumplido con el término del artículo 166, le corresponderá resolver sobre las nulidades. Luego de ello, ordenará la práctica de pruebas solicitadas, siempre teniendo en cuenta la conducencia, la pertinencia y la necesidad. El juez de oficio podrá decretar y ordenar pruebas, pero estas deberán tener un término de 90 días. Las pruebas decretadas
oportunamente dentro del término probatorio que no se hubieran practicado o aportado al proceso, se evaluarán sí, salvo teniendo dos cuestiones en cuenta. Una, cuando hubieran sido solicitadas por el investigado o su apoderado sin que los mismos no tuvieran culpa en su demora o fuere posible su obtención. Y cuando, dos, a juicio del investigador, constituyen estas pruebas o elementos probatorios fundamentales para la determinación de la responsabilidad del investigado o para el esclarecimiento de los hechos. Ahora bien, luego de este término probatorio, si no hubiere pruebas por practicar o si habiéndolas ya se hubiesen practicado dentro de la etapa de juicio disciplinario, el funcionario de conocimiento, mediante un auto de sustanciación, ordenará el traslado durante 10 días para que los sujetos procesales puedan presentar sus alegatos de conclusión. Para el término de fallo el funcionario competente tendrá un término de 20 días hábiles luego del vencimiento del término de los 10 días para los alegatos de conclusión. El contenido del fallo deberá siempre estar motivado y deberán contener 8 elementos, los cuales son la identidad del investigado, el resumen de los hechos, el análisis y la valoración de las pruebas en que se basa, el análisis y la valoración jurídica de los cargos, los descargos y los alegatos de conclusión presentados, la fundamentación de la falta, las razones de la sanción o de la adecuación o de la absolución, y el análisis de culpabilidad. Además de ello, por último, tendrá que tener la exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión de la parte resolutiva. El trámite en segunda instancia, el funcionario en segunda instancia deberá decidir dentro de los 45 días siguientes al recibimiento del proceso y se le considerará, si lo considera necesario, ordenará la práctica de pruebas y el término aumentará en otro tanto. Es importante tener en cuenta que el recurso de apelación otorga una competencia al funcionario si y solo si es importante para revisar únicamente los aspectos que se han impugnado y aquellos otros que resulten incidiblemente vinculados en el objeto de impugnación. Gracias.